3, 2, 1. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, una producción del blog Ruta 5, donde semanalmente publicamos historias de éxito de latinos en el mundo. Mi nombre es Suja y es un gusto que me acompañe junto a María Isabel Pérez y Jacek Lavrecki, dos consultores internacionales en el área de comunicaciones, relaciones públicas, marca y margen personal, que se han conectado desde Honduras y Polonia respectivamente para compartirnos la noticia de la alianza que han concretado con el objetivo de brindar asesorías tanto a empresarios como a maestros y estudiantes en las áreas antes mencionadas. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, qué bueno tenerlos en este nuevo episodio. María Isabel, Jacek, gracias por estar conectados. Gracias. Me encantaría primero que cada uno se presente, nos diga brevemente quién es, a qué se dedica, dónde radican, y así vamos entrando en materia. En mi caso, soy María Isabel Pérez, soy hondureña y puedo describir que he tenido una carrera de ya más de 30 años casi en todo el área de medios. Primeramente en el área de la parte comercial y luego entrar directamente a relaciones públicas, ¿sí? A través de una firma internacional donde formé diferentes aspectos que hoy realizo y que fue la base para luego tener una educación continua en el ramo de las relaciones públicas en mi país. Hoy por hoy tengo 7 años de estar independiente, de ser una consultora independiente, dentro de lo que corresponde a las materias sin límite, por decirlo así, ¿no? Es decir, los rubros que se pueden abarcar dentro de mi país han sido vastos, desde tecnología, alimentos, pecuarios, etcétera, ¿no? Así que he podido llevar a cabo mi experiencia a través de diferentes clientes fijos y por proyecto. Mi formación es en licenciatura en Administración de Empresas, luego tomé una maestría en Mercadeo y Finanzas y dentro de mi background profesional ha sido en medios y relaciones públicas. Así que ya tengo por lo menos 22 años en esto, propiamente de relaciones públicas y medios. Me llamo Jacek Ławrecki, soy polaco, vivo en Polonia y tengo más que 20 años de experiencia en comunicación, en la comunicación, en relaciones públicas. Casi toda mi vida profesional trabajé en empresas grandes. Entonces, solo al inicio empecé en agencias de relaciones públicas. Esto eran como 3 años. Y después en el sector farmacéutico, 2 empresas grandes, AstraZeneca, Novartis. Y desde hace 10 años estoy en una empresa en el sector energético, una empresa que viene de Finlandia. Y estoy responsable por la comunicación en Polonia, antes también en 3 otros países. Desde hace un año también tengo un pequeñito trabajo adicional y aquí hacemos la cooperación con María Isabel. Entonces, yo quería combinar 3 cosas. Mi experiencia en la comunicación, pero también quería trabajar con la gente en otros países, hacer algo a nivel más global que en mi empresa. Y también quería combinar mi experiencia de comunicación con mi hobby, con la aviación. Desde hace 5 años soy piloto privado, entonces vuelo aviones pequeños y decidí de hacer proyectos en la aviación. Claro,
como es mi trabajo adicional, no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero logré hacer 3 proyectos en la versión. Dos de estos proyectos eran proyectos muy globales. Ya sé qué países de Latinoamérica conoces. La verdad es que no conozco muchos países. Estuve solo en México y en Cuba. Ah, pero espero que gracias a esta cooperación ver también Honduras y quizás también otros países. Esto es el bueno en esta cooperación internacional, que podemos combinar nuestra experiencia y quizás juntos, si ofrecemos nuestros servicios a algún cliente en algún país latinoamericano, podemos viajar y conocer más países. María Isabel, ¿cómo surge esta amistad entre Jacek y tú y el interés de trabajar juntos? Platícanos. Primero, puedo decirles que el contacto con Jacek fue a través de LinkedIn, de hecho, ¿verdad? Es a través de esta red. Nos conectamos y Jacek me consultó qué exactamente hacía, precisamente porque él tenía esta inquietud que él acaba de comentarnos, de compartirnos, de qué hacer, ¿verdad? Como parte de consultoría. Yo conté un poco mi historia, cómo me independicé y cómo hoy por hoy estaba trabajando, ¿verdad? En el país, pues trabajando a través de diferentes oportunidades y equipos en agencias de relaciones públicas, ¿verdad? Tomando la parte de relaciones públicas y en otros directamente ejecutando como dirección de relaciones públicas. Y así comenzamos un diálogo constante. De hecho, creo que eso ha sido una de las claves para poder llegar hoy, después de un año, y poder contar un poco acerca de una colaboración ya más formal. Y creo que también, además de la clave de la constancia, ¿verdad? El interés por desarrollar algo y encontrarnos también en el punto donde compartimos el hecho de tener una experiencia de más de 20 años en el rubro y poder entonces conocer desde buenas prácticas y también experiencia en diferentes ámbitos. En mi caso, yo tengo una especialización o más práctica también en manejo de temas sensibles, por ejemplo, y hace que tiene esta combinación de una dirección corporativa, ¿verdad? Y comenzamos entonces a descubrir estas buenas prácticas, tanto de un continente a otro, como también podían, uno, encontrarse en coincidencia, pero también encontrar las no coincidencias para colaborarnos en estas prácticas. Es decir, lo que yo puedo aprender de Jacek, de sus prácticas, de acuerdo a su entorno, y lo que él también ha podido aprender un poco de mis prácticas en mi entorno. Me gustaría que me dijeran si ya tienen alguna empresa formada, algún nombre en específico y los servicios o los temas que van a tratar o abordar para precisamente llegar a más personas en Latinoamérica y orientarlos un poco. Yo sé que la base es la comunicación y las relaciones públicas, pero me encantaría que nos ampliaran esto para que la gente sepa de qué se trata esa sociedad que tienen ambos. Creo que esto es lo bueno en nuestra cooperación, que gracias a la tecnología y gracias a este mundo abierto en que vivimos, no necesitamos una cooperación muy formal. Entonces, tenemos nuestras empresas propias. No hemos formado, hasta ahora no hemos formado una empresa juntos, pero casi ah, cada semana estamos en contacto, consultamos nuestros proyectos y también estamos desarrollando proyectos más juntos. Claro, claro, puede ser que
un nivel más alto de esta cooperación y este desarrollo, tendremos que formalizar esto. Pero lo que necesitamos es el Internet y el tiempo para nosotros, para hablar de nuestras cosas. Y esto es para mí, es muy divertido y es una gran oportunidad de aprender y compartir cosas de comunicación. María Isabel, ¿en algún momento ya habías hecho conexión con alguien de un país tan lejano? ¿Qué expectativa tienes de esta sociedad que han hecho con YASEC? Te cuento un poco. A nivel región, han sido muy importantes en el último año para mí. Ya son 2 años constantes de proyectos constantes de colaboración y de trabajo con colegas en la región. Una vez más, puedo decir que a través de LinkedIn también con respecto a un país tan lejano como Polonia, he tenido la oportunidad de proyectarme con otras 2 personas, pero más basados en siendo yo un facilitador en Honduras para diferentes intereses de estas dos, eran empresarios, ¿verdad? Uno era de Arabia Saudita y otro interesado en café, porque uno de mis clientes principales es el principal exportador de café, de hecho, de Honduras, el más importante. Y el otro, por un proyecto propio y específico que iba a desarrollarse en Honduras, que ya tenían un proyecto piloto y luego iban a pasar a región. Entonces, en cuanto a esas distancias, también ha sido parte del puente que he tenido a través de esta red y que me ha permitido precisamente llegar a este tipo de colaboraciones, en este sentido, a través de estos empresarios, y luego conectamos ya como colegas con YASEC, ¿verdad? Para una práctica como tal. Y algo que me encantaría también como recalcar de lo que YASEC acaba de decir, creo que una de las claves en esta colaboración es que es la pasión que tenemos por lo que hacemos, que nos permite, de hecho, partir de algo que disfrutamos a crear mejores cosas, ¿verdad? Y al crearlo desde el punto de vista de poder desarrollarnos incluso cada uno y de tener esa satisfacción y esa diversión, poder, creo que es una de las formas más fáciles de inspirar a más personas, ¿verdad? Tener ese alcance, más que hacerlo solamente en un marco estricto, ¿verdad? Pasarlo a ese decir, de verdad que nos divertimos en nuestras propias reuniones, tenemos agenda, muy disciplinados, como le digo, pero al mismo tiempo hemos gozado de diferentes formas, ¿verdad? Compartiendo esto. Entonces, eso es lo que podría comentarte, la parte del desarrollo en región, profesionalmente, colaborando con colegas en la región. Luego, a través de diferentes contactos que he tenido, solicitándome ciertos approaches que en nuestro día a día, en nuestro quehacer, le llamamos el contacto con stakeholders, ¿sí? Es parte de las relaciones públicas también. Esos acercamientos, crear los espacios y poder hacer esos abordajes que al final permiten un sentido de negocio comercial y tú fuiste el puente. Entonces, esa puedo decir yo que ha sido mi experiencia. ¿Por qué es importante en el mundo de hoy tener un agente de relaciones públicas y alguien que se encargue de esa parte de la empresa que muchas empresas, valga la redundancia, no lo ven tan importante? Me gustaría conocer su punto de vista. Creo que esta es una pregunta muy interesante y yo diría algo quizás un poquito extraño. No creo que es necesario tener una agencia de relaciones públicas o una persona que se dedica a esto, pero es necesario a comunicarse bien, comunicarse de una manera profesional. Y claro, en una empresa pequeña, la gente
el propietario de la empresa, el empresario, puede hacer la comunicación, puede comunicarse por sí mismo. El problema es que quizás a estas personas falta la experiencia. Quizás algunos problemas son un poquito demasiado personales. Si algo pasa a mi empresa pequeña, por ejemplo, hay publicaciones negativas en los medios, es bueno consultarse con alguien que tiene más experiencia. Es bueno consultarse con alguien que no tiene emociones tan elevadas, porque un ataque contra la empresa no es un ataque personal contra Individuo. la persona que se dedica a las relaciones públicas. Y todos, cada persona, cada empresa tiene que construir su reputación, su imagen en el mundo público. Antes se podía, en el pasado, no era tan importante porque las redes sociales no eran tan desarrollados, tan amplios. Ahora, cada persona, cada empresa tiene que comunicarse y los errores en esta comunicación pueden tener consecuencias muy graves, no solo en el círculo de los clientes, por ejemplo, pero casi en todo el mundo. María Isabel, ¿qué más puedes agregar a esta pregunta? Y me encantaría que tú respondieras qué ha salido de esta fusión entre los dos y qué buenas nuevas nos puedes compartir para que otros consultores en Latinoamérica también se unan con ustedes. Correcto, sí. Primero, terminando de cerrar el tema sobre esa importancia, ¿no? de comunicación y de relaciones públicas para una persona, una marca, una empresa, un proyecto. La base está en justo lo que ya se dijo. Es importante tener la orientación de alguien que conozca y sepa para que te oriente. Otra cosa importante y que quisiera agregar es que al final, cuando hablamos de relaciones públicas y comunicación y preparamos a ese cliente o preparamos a ese proyecto para que alguien más lo reciba, lo conozca y se pueda comunicar de la mejor forma, es como ese trabajo del sastre que va a llevar a producir un saco o una camisa propia para esa persona a quien le está trabajando. Entonces, eso es algo que me encantaría a mí agregar, que cuando busquen la ayuda y el apoyo de alguien de relaciones públicas o poder integrar la parte de comunicación de forma profesional, realmente puedan ser atendidos así, a medida. Es muy importante para nosotros del otro lado, cuando conocemos esta oportunidad o este proyecto, esta necesidad, conocer y darle vida a esa personalidad. De eso se trata. Cuando preparamos a nuestras personas, si se trata de un evento o se trata precisamente de una crisis donde la clave, tengo que decirlo, es precisamente la preparación. No llegar a apagar el fuego, sino poder darse cuenta que si el rubro que está tiene un nivel o un porcentaje de sensibilidad alto, no deberían ni pensarlo. Si no lo tiene tan alto, siempre considerar en un paso muy importante para esa empresa, siempre considerar un espectro de sensibilidad que pudiera tener, por ejemplo. Pero aparte de eso es poder llevar ese sastre, que seríamos nosotros o esa persona de comunicación que tenga dentro de su empresa o vaya a ser contratada y pueda llegar a ser un traje ajustado a medida, ¿verdad? Y eso también es lo más bonito de lo que hacemos, porque eso lo que nos permite es conocer ese cliente, esa persona, esa marca, ese producto, el proyecto, la empresa y llevar la esencia. Esa es nuestra labor, ¿verdad? Y tiene muchísimo sentido común. Al final, relaciones públicas es
relacionarnos con las demás personas, pero también con el afán de construir, ¿verdad? Una relación. Así que ese es el base. Luego, a tu segunda pregunta, puedo mencionar uno concreto, por ejemplo, que puede ser un buen ejemplo en este momento, donde Jacek pudo también combinar su pasión de aviación, ¿sí?, con los conocimientos de comunicación y relaciones públicas. Y esto fue para una empresa de aviación, él nos puede contar un poquito después, donde me dijo, tengo esta oportunidad, creo que el cliente necesita esto, esto y esto, y ya nos sentamos los dos, trabajamos y dije, ok, ¿qué podemos nosotros proponer, verdad? ¿Qué puede Jacek proponer y qué puedo yo colaborarle a él? Porque básicamente eso es lo que hoy estamos haciendo y vamos a llevarlo a un siguiente nivel efectivamente. Pero entonces hoy, dentro de mi colaboración, ¿qué se puede hacer? Bueno, necesito un plan, ¿cierto? Pero para poder desarrollar ese plan, le digo, Jacek, yo lo que hago primero es un diagnóstico. Me dice, sí, es cierto, hay que aplicar un diagnóstico. Pues aplicamos un diagnóstico y le brindé mi colaboración, en este caso, de una práctica específica de Insights, donde él lo llevó a cabo y fue parte del plan que luego fuimos construyendo, ¿verdad? Él hizo una base completa y ahí es donde viene lo rico esto de la colaboración y decir, pero puedes hacer esto. Y me gusta, dice Jacek, o si no, él viene y dice, pero también esto, o yo ver en ese plan base donde digo, wow, es cierto, esta práctica quizás yo no la tenía y me encantó poder aprenderla. Entonces, en ese proyecto, al final, ya este fue ejecutado, ya se practicó la parte de Insights, hubo un diagnóstico, hubo una propuesta de plan, hubo un desarrollo y una presentación propia para el cliente, una capacitación incluso, y se cerró esa primera etapa. Y hace un mes, ¿cierto? Ya hace más o menos, no, menos de un mes, 2 semanas casi, se realizó un evento resultado de esa planificación para ese cliente. ¿Y ese cliente en qué lugar del mundo se encuentra? Polonia. En Polonia. Esto fue una empresa el importador de aviones. Y lo que me encantó en nuestra colaboración fue que la experiencia de María Isabel fueron de totalmente otras áreas entonces no en la aviación. Entonces podíamos aplicar la experiencia de María Isabel de totalmente otras áreas y otros proyectos en este proyecto local. Y para mí esto fue una gran oportunidad de ofrecer más a este cliente. Y claro, ahora queremos hacer un paso más adelante. Y si podemos combinar esta experiencia, nuestra experiencia general en relaciones públicas y también nuestro conocimiento de español y el hecho de que María Isabel tiene un conocimiento grande de los medios en América Latina, podemos hacer las mismas cosas o cosas similares para empresas en la aviación en América Latina. Parte de nuestro público que nos escucha son también jóvenes universitarios. Seguramente algunos pueden ser en comunicación y les apasionen las relaciones públicas. Y quiero hacerte esta pregunta, que no está dentro de las contempladas, pero sé que más de alguno le puede servir. ¿Tienes algún ejemplo de alguna marca que hayan manejado su crisis y que hayan salido bien librados? Puedes mencionar la marca o si no, la puedes omitir perfectamente. Siempre es interesante conocer también ese otro lado no tan agradable y de cómo ha sido para ti la experiencia de manejar este tipo de conflictos. Sí, con gusto. Por lo general, cuando se trata de manejos de crisis y temas sensibles, hay una cierta confidencialidad, ¿verdad? De hecho, todavía estamos revisando y cómo podemos construir casos en base a las experiencias y los casos que llevamos en vida real y no identificarlos, ¿verdad? Porque por la misma confidencialidad. Pero voy a mencionar 2 casos
que puedo compartir. Uno tuvo que ver con una de las principales marcas, de hecho, de vacunas para pandemia en 2020. Esa fue a través de una colaboración regional, pleca mundial, donde la marca cambió a nivel global su agencia en ese momento justo, y con la agencia que esta empresa cambia, tiene su filial en Panamá, y Panamá nos convoca para trabajar junto a Brasil, ¿verdad? Es una de las vacunas hoy por hoy que surgieron para ese momento. Entonces tuvimos la virtud de manejar cada país para esta marca, desde el plan de prevención, la parte de crisis y la contingencia, ¿verdad? Fue una práctica mundial, buenísima, buenísima, porque también pudimos, de hecho, revisar panoramas, y era un panorama cambiante casi que día a día, ¿verdad? Casi al final de la semana teníamos otro escenario, ¿verdad? Y que podía estar ya considerado o teníamos que agregarlo. Otra característica de ese caso específico era que, como estamos manejándolo a nivel región, cada país teníamos un cierto contexto, ¿verdad? Y sabemos que ahí integrábamos no solamente la parte de salud, marca, paciente, etcétera, sino también la parte política. Entonces, esa combinación fue buenísima, buenísima. Ese es un caso. Otro caso atrás que tuvo que ver también con el manejo de cuando las redes sociales comenzaban a ser influyentes. Hubo una marca, eso fue a nivel local, que decidió hacer un cambio en la fabricación de su producto. Y resultó que no consultó. Muchas de estas decisiones, y lo menciono porque ha sido algo que he tenido 3 casos basados en una decisión del área de producción de esa empresa, es decir, impacta costos, por tanto hagamos este cambio y apliquemos esto, ¿no? Entonces yo me imagino ya esas juntas donde la parte de producción presenta y dice, aquí vamos a ahorrar costos, es necesario hacer esto, y lo hace. Pues resulta que esta marca no consultó, hizo todo el cambio en su proceso de producción, estaba fuera, lo hizo acá y lanzó. Y le causó una mega crisis inmediata después de ese lanzamiento. Y estaba iniciando, de hecho, el impacto mucho más fuerte en las redes sociales. Entonces, nos tocó trabajar en ese caso, también fue muy, muy bueno. En ese momento nosotros llegamos a apagar un fuego, no tuvimos una preparación o una contingencia, pero sí pudimos aplicar diferentes técnicas, desde el diagnóstico el día a día, ¿verdad? En este caso, un monitoreo de redes sociales para saber cuál era el estatus, luego dónde estaban impactándose, quiénes eran los que estaban trayendo la crisis, pero también dónde estaba el centro de esto, de dónde emanaba. Y fuimos encontrando detalles y ciertas alertas. Y pudimos desarrollarlo y llevar a cabo después de 2 semanas de lograr ir compaginando para poder echar a andar la estrategia, crear la estrategia, y en paralelo pequeños pasos para en la segunda semana ya estábamos desplegando esa solución. Así que lo que puedo decir para los jóvenes que estén escuchando, viendo la entrevista, es que las relaciones públicas también son emocionantes. Los que estén ahí, que lo puedan vivir, tenemos muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por aprender también, porque cada marca, cada producto, cada espacio, cada proyecto representa un rubro, y ese rubro lo que nos llama también, algo que quisiera dejarles a todos es, tienen como relacionador público, o como ese director de comunicación o ese asesor para esta persona, empresario, etcétera, tienen que tener el conocimiento, tienen que estudiar, tienen que buscar sobre el ramo qué pasa en el país, qué pasa afuera, si hay leyes que tienen que estar alrededor, o sea, es informarse, eso es una base
va a ser exitoso para quien lo practique. Lo ha sido para mí, por tanto yo lo traslado. Y en el caso de Jacek, ¿tienes alguna experiencia, Jacek, que quieras compartirnos en este momento? Con el manejo de crisis, Sí. claro que sí, podría hablar como 2 horas. Ah, pero lo importante, como yo trabajo principalmente en una empresa grande, el éxito de mi trabajo es cuando nadie sabe de esta crisis. Entonces, la prevención. Hay muchas cosas cada día que pasan y si alguien les maneja de una manera mala, ah, todas estas cosas pueden desarrollarse en una crisis grande. Ah, Mi tarea es solucionar todos estos problemas en una tal manera que nadie se da cuenta que es de un crisis o de un problema. Hoy, por ejemplo, porque mi empresa produce calor para algunas ciudades. En países fríos como Polonia hay que producir calor. Entonces, si en invierno no podemos producir calor o si hay algún problema técnico, la gente tiene frío en casas. Y esto es claro, esto es un problema. Hoy tenía un tal problema en una ciudad, ayer en otra ciudad. Entonces, estos son problemas que tengo que manejar de una manera constante. Pero hace 2 años tenía un problema donde nuestra planta de calefacción que producía calor para 2 ciudades en el sur de Polonia, no podía trabajar durante una semana, con temperaturas de -10 grados afuera. Entonces, esto fue un caso excelente para practicar el manejo de crisis. Y el clave para el éxito aquí es la transparencia. Claro que no podemos acelerar las cosas. La gente trabaja el día, la noche, toda la semana para que esta planta resume el trabajo y lo que yo puedo compartir con los periodistas, con la gente en las redes sociales, es el progreso que hacemos en este momento. Y el éxito es cuando las publicaciones son casi objetivos. Entonces, que el criticismo es no muy grande, pero que los medios también se dan cuenta que hacemos cosas para solucionar este problema. Ya finalizando esta entrevista, me encantaría, Marisabel, que nos platiques cuáles son las metas a corto plazo que tienen para este 2023, siempre trabajando en conjunto con Jacek, eh, para que la gente que nos escucha y a quienes llegue también este podcast, pues se interese en ustedes y lo vea como una muy buena opción de consultoría remota o de consultoría presencial para todo tipo de casos en comunicación y relaciones públicas. Perfecto, con gusto. Suba, lo que puedo comentarte un poco es, y lo que me falte, y hace, por favor, me ayudas después. Uno es que definitivamente el poder tener esa colaboración a este nivel y de forma global, internacional, tenemos la flexibilidad de un contacto online o presencial. Por tanto, ese servicio tiene esa flexibilidad de tener al alcance, en todo caso, un servicio profesional con una combinación de buenas prácticas interesantísimas que de verdad es parte de lo que nosotros podemos repetir
hoy por hoy, ¿verdad? Lo que sucede en cada contexto y en cada entorno nos permite ser más creativos y poder aportarle a quien lo necesite precisamente muchas cosas hasta fuera de la caja, ¿verdad? Y que funcione. Porque tenemos una característica también que quiero mencionar, es que cada uno tiene un conocimiento local. Es decir, precisamente para esa proyección que tenemos, si concretamos un proyecto en Honduras o en Latinoamérica, México, que ya más o menos hemos identificado, siguiendo la línea de la parte de aviación, yo voy a tener un conocimiento local hoy por hoy en prensa, en mucha logística, etcétera. Y vamos a combinar entonces la experiencia de el conocimiento de nicho de un IASEC, ¿verdad? Para crear una estrategia verdaderamente integral. ¿Y qué sucede cuando lo traspasamos al otro lado? Que de repente tengamos un proyecto en crisis, un proyecto de medios, un proyecto de lanzamiento, lo que sea necesidad hacia el otro lado, entonces ya se tiene la misma fortaleza de un conocimiento local, manejo, logística, etcétera, y poder combinar de repente esta práctica que me hace a mí mover un tema sensible o poder hacer la parte de montajes de eventos, etcétera, y toda la coordinación, aplicarlo allá con toda esa base local que ya se va a ofrecer y una estrategia, una vez más, sumamente integral, ¿verdad? Hablando también de esos planes futuros, primero es seguir disfrutando. Seguir disfrutando de lo que hacemos y los planes que tenemos, porque si hay un plan que no queremos como en este momento presentarlo todo, pero lo primero es eso, seguirlo disfrutando en la creación de un plan concreto para nuestra colaboración, también seguir disfrutando las colaboraciones oportunas que se dan estamos en comunicación, ¿no? En parte de mis proyectos yo le hago consulta a Yasek y él tal vez me hace preguntas a mí para agregar, ¿no? En esas experiencias que vamos a hacer. Así que primero, seguir disfrutando. Segundo, como lo disfrutamos tanto y seguimos cultivando el hecho de mantenernos, ¿cómo se llama?, al día, formándonos, porque también eso estamos haciendo, nos estamos formando. Entonces, el siguiente paso para nosotros es poder compartirlo, ¿ok? Llevarlo hacia allá. Así que ese es en el futuro inmediato, poder compartir nuestros conocimientos. Les vamos a contar cuándo, cómo, por dónde y qué es lo que estamos planeando, quizás en otra entrevista, porque si no nos vamos a extender. Y en tercero, quizás en un mediano plazo, porque ahora ya no podemos hablar tanto a largo plazo. El largo plazo nosotros creo que lo tenemos claro y creo que es realmente crecer profesionalmente, hacernos crecer en colaboraciones, que también hemos dado algunos pasitos, ¿verdad? Tenemos esa otra historia con alguien en Polonia, que cuando vea la entrevista también le va a gustar, ya nos felicitó y le dijimos, ahí vamos a invitar para la siguiente. Entonces es ampliar esta red de colaboración, tal cual la experiencia que yo he tenido a nivel regional, ¿verdad? Que ha sido buenísima. Así que es pensar sin límite de dónde podemos llegar en esas colaboraciones y dentro de ese esquema lo que vamos a tener son más y más oportunidades dentro de proyectos, clientes propios traídos hacia las colaboraciones y esa serie de experiencias. Las posibilidades de consultar a los clientes que quieren crecer, por ejemplo, desde Europa y quieren crecer, desarrollar su negocio en América Latina, o del otro lado, los clientes latinoamericanos que quieren entrar en Europa. Y claro que lo que nosotros podemos ofrecer son servicios que normalmente deberían ser ofrecidos por empresas de comunicación muy grandes, muy caras y no tan personalizadas. Y los dos con nuestra experiencia podemos ofrecer lo mismo. Pero mi sueño personal es encontrar un cliente en la aviación, por ejemplo, una escuela de vuelo en un país hermoso como Honduras o Chile o Argentina, lo que sea, Colombia, a hacer un proyecto
desarrollar una comunicación profesional para este cliente. Después ir allí, tomar un avión y Las volar. redes sociales de En mi caso ambos. me pueden encontrar en LinkedIn como María Isabel Pérez Paguaga, ¿verdad? Como consultora precisamente en relaciones públicas y comunicación, y en IG, en Instagram, como Marcas en Crisis, by MIP. Ahí pueden encontrarme. Jacek. Y en mi caso me pueden encontrar también en LinkedIn como Jacek Lawrecki. Pero creo que será más fácil encontrarme por mi blog, por mi website, y esto es rogerpr.com. Bien, pues yo estoy muy agradecida, sobre todo por Jacek, que hizo el enorme intento de hablar español todo el podcast. Bravo, Jacek, qué bueno, me Muchas gusta. gracias. Y también a Marisabel, sobre todo por ser la conexión y lograr esta bonita entrevista. Así que siempre a la orden por acá en Ruta 5 y esperamos que se les den sus proyectos en este nuevo año que comienza y que vengan muchísimos logros más. Gracias, gracias, gracias una vez más, de verdad, por abrirnos este espacio, esta ventana tan importante y también que llega a tantas personas. Y creo que cuando hablamos al inicio, realmente nuestra misión al final es inspirar, ¿verdad? Así que es una ventana importantísima la que ustedes nos han brindado hoy, Sua. Muchísimas gracias. Fue un placer enorme estar aquí con ustedes.